¿Se escucha o no se Sí. escucha? Se escucha. Ya. No se escucha bien, no se escucha bien. Ya. Mi nombre es Yara Frank, actualmente en curso el tercer año de la carrera de medicina y soy auxiliar de la materia de bacteriología y virología médica. Y les voy a dar un tema muy interesante que es el de lípidos, que es un tema de química, que es muy importante y les va a servir para básicamente todo el año. Lo van a seguir viendo en primer año de la carrera para todos los que puedan pasar el examen. ¿Me avisan si pueden ver cuando cambie las diapositivas, por favor? ¿Pueden ver? Ya, espero que sí. Bueno, comenzando, para que podamos entender el tema en sí, tenemos que entender qué son los lípidos. Como sabemos, son compuestos químicos orgánicos que forman parte de cualquier tipo de ser humano o ser vivo en el planeta en sí, digamos. Podemos indicarnos o guiarnos de qué significa la palabra utilizando el prefijo, que viene siendo... ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿No? Bueno. Con el prefijo lip, que precisamente significa grasa. En este caso, por ejemplo, nos podemos guiar con otro tipo de palabras. Por ejemplo, la palabra lipoma nos podemos indicar de que es una especie de tumor que está compuesto por lípidos. Entonces, cuando vean la palabra lip al principio de una palabra, quiere decir de que es grasa. Su composición química está compuesta, como la mayoría de los anteriores elementos que han visto, por carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente. Aunque también se puede dar el caso de que haya otros tipos de componentes que conformen otros tipos de lípidos, porque hay diferentes clases, que puedan tener otros agregados, como sea el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Entonces, tenemos que entender de que es un compuesto químico orgánico que tiene una característica muy importante, que viene siendo que es insoluble en agua. ¿A qué me refiero que es insoluble? Es decir, que no se puede disolver en el agua. Es como que el agua sea su enemiga. Entendemos de que, por ejemplo, el aceite, que también viene siendo un lípido, no se puede disolver en el agua. Pero estos sí se pueden disolver en otro tipo de solventes específicos, como ser el éter, el benceno y el cloroformo. Para que podamos entender qué es un lípido, tenemos que saber cómo está compuesto. Su monómero, es decir, los monómeros de qué está compuesto, vienen siendo los ácidos grasos, que son su estructura básica. Como espero que hayan visto, en el caso de los azúcares, los monómeros vienen siendo los monosacáridos. En el caso de las proteínas, vienen siendo los aminoácidos, ¿verdad? Entonces, en los lípidos son los ácidos grasos. Es importante que se acuerden de eso. Luego, como componente, tenemos el 18 al 25% de la masa corporal de un humano adulto, o sea, un hombre adulto de 70 kilogramos aproximadamente, que sea delgado y que esté saludable. Entonces, es el promedio, entre el 18 y el 25%. Está compuesto por átomos de carbono, puede tener tanto enlaces simples, enlaces dobles o triples y cadenas lineales o cíclicas. Esto lo vamos a entender después porque hay diferentes formas de que se acomode, por así decir, el compuesto. Así que puede ser estar acomodados por cadenas en línea o ramificadas. Vamos a ver ahorita por qué se produce eso. También los átomos de hidrógeno tienen en sus extremos un grupo carboxilo que le da su característica ácida. Es por eso que se llaman ácidos grasos. Y estos se unen mediante puentes de hidrógeno. Luego, tenemos que entender cómo es la proporción. Como ustedes vieron en el caso de los hidratos de carbono, los lípidos tienen una proporción de átomos de oxígeno electronegativos menor que en los hidratos de carbono. Es decir, que tienen menos oxígeno que los hidratos de carbono. También esto quiere decir que hay menos enlaces covalentes polares. Ya sabemos que polar quiere decir que interactúan menos con el agua, ¿no ven? Polar, o sea, quiere decir de que es afilable como que con el agua. Entonces, cuando hay menos enlaces covalentes, quiere decir que no se lleva bien con el agua, ¿entienden? ¿A qué me refiero con enlaces covalentes polares? Por ejemplo, el caso del carbono y el oxígeno, y el caso del oxígeno y el hidrógeno. Si es que hay más oxígeno en los hidratos de carbono, por ejemplo, quiere decir que hay más posibilidades de que se unan con el agua. En el caso de los lípidos, esto es al revés. Como les digo, tiene menos oxígeno electronegativo. Por eso hay enlaces covalentes no polares, es decir, que se unen carbono con carbono directamente o carbono con hidrógeno. ¿Se entendió esa parte?
No. Aquí volvemos a repetir insoluble en solventes polares. ¿A qué me refiero con solventes polares? El agua. Recibiendo un nombre que viene siendo hidrófobo. ¿A qué nos suena hidrófobo? Hidro de agua y fobos de fobia. Quiere decir que le tiene miedo al agua, no se lleva bien con el agua. Luego, tenemos que entender de que también hay otros tipos de lípidos más pequeños, como son algunos ácidos grasos, que se pueden disolver cuando se unen a otras moléculas proteicas, que son hidrófilas, para formar lo que se conoce como lipoproteína, que nos ayuda a que este lípido sea soluble y se pueda transportar en la sangre. Aquí, por ejemplo, podemos ver qué quiere decir con insoluble y soluble. Nosotros sabemos que el azúcar, como podemos ver acá, es un carbohidrato y cuando lo mezclamos con el agua se disuelve, ¿verdad? Porque es soluble en agua. En el caso de los lípidos, como este es el ejemplo que sería aceite, cuando se une con el agua nosotros sabemos que el aceite no se une, por lo que es insoluble, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero. Siguiendo, vamos a poder ver en cuáles son las funciones principales de los lípidos. Tiene muchas funciones, entre ellas está su función estructural. Forma parte de las membranas biológicas. Como sabemos, está la bicapa fosfolipídica que forman las membranas celulares. Aquí están las membranas celulares, ¿verdad? Aquí dice bicapa porque tiene dos lados y fosfolipídica porque está compuesto por fosfolípidos y también por colesterol. Entonces, estructural, ¿por qué? Porque le da la estructura a lo que viene siendo nuestra célula. Si es que le da estructura a nuestras células, también pues a los órganos, a los tejidos, y etc. También contribuye a tener fluidez y permeabilidad en la membrana, porque sabemos que esta membrana acá es selectiva, es decir, que no deja entrar a cualquier cosa. Tiene que ser específico lo que va a entrar, o si no, tiene que buscar otro camino, por así decirlo, por los canales proteicos, ¿verdad? Entonces, por eso dice que le da permeabilidad a la membrana, para que sea selectiva. Luego, otra función viene siendo el almacén de energía. A largo plazo, es importante que tengamos en cuenta esta palabra. ¿Por qué a largo plazo? Porque los lípidos se pueden almacenar dentro de nuestro cuerpo por mucho tiempo y permanecer ahí hasta que sea necesitado. En el caso de los azúcares, también se almacenan, pero es un tipo de almacén de energía a corto plazo. ¿Por qué? Porque su absorción es rápida. En el caso de los lípidos no es lo mismo, viene siendo a largo plazo por eso. Y se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, es decir, la grasita que se conoce, pues, ¿no? En algunas áreas. Con ese mismo hecho nos venimos a su otra función, que viene siendo la función protectora. ¿Por qué? Porque es aislante térmico y mecánico. Térmico porque nos ayuda a que, pues, mantener una temperatura constante en el cuerpo, digamos. Y mecánico porque se encarga de proteger los órganos vitales. Es por eso que se aloja en el tejido adiposo en las partes, por ejemplo, del abdomen, porque hay tanto grasa subcutánea como grasa visceral, para proteger nuestros órganos vitales, ¿verdad? Luego tenemos la señalización celular, que entre estas tenemos pues la comunicación entre el medio interno y el medio externo. También tenemos los mensajeros químicos, cuando vean la Q con una X quiere decir químico. También está el sistema de los segundos mensajeros, la activación de diferentes procesos, la propagación de ondas de despolarización en las neuronas, porque también, como seguramente han avanzado en el sistema nervioso, la vaina de mielina también está compuesta por un tipo de lípido. Entonces también participan en esa clase de reacciones. Luego tenemos el transporte a través de las lipoproteínas. Tenemos la LDL, la HDL, que son la lipoproteína de baja densidad, lipoproteína de alta densidad, conocidas como colesterol bueno y como colesterol malo, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos los kilomicrones y la albúmina, que son otras sustancias en las que precisamente se tienen que unir los lípidos para poder transportarse a través de la sangre. Porque como tenemos entendido, si los lípidos no son solubles en agua, pues tampoco lo van a hacer en la sangre. Entonces se tienen que agarrar, por así decir, de la manito de otro tipo de sustancias, en este caso las lipoproteínas, para poder pasar por la sangre tranquila. Luego tenemos su función reguladora, por la cual también es precursor de diferentes hormonas. O sea, los lípidos, en especial los esteroides, son precursores de las hormonas. Es decir, a partir de estos lípidos se producen diferentes tipos de hormonas. También nos ayuda a la absorción de vitaminas liposolubles, en el caso de la vitamina A, la vitamina K, la vitamina D, entre otras. Luego tenemos la clasificación. Primero vamos a ver la clasificación según su composición química. Aquí tenemos dos. Tenemos los lípidos simples y los complejos. Los simples están compuestos por un alcohol más ácidos grasos. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, las grasas y aceites, en el caso de los triglicéridos,
Están compuestos por un glicerol y 3 ácidos grasos. Próximamente vamos a ver específicamente cómo están conformados los triglicéridos para que lo entiendan mejor. Y otro ejemplo vendría siendo alcoholes de cadena larga más ácidos grasos, es decir, cera, ¿ya? Que son otro tipo de grasa. Luego tenemos los lípidos complejos, que están formados también por un alcohol, ácido graso y otro componente químico aparte. En este caso puede ser un fosfato, un azúcar, una proteína o cualquier otra molécula, para formar otros compuestos que son más complejos, como lo dice su nombre, que pueden ser los fosfolípidos, que es lípido unido con grupo fosfato. Luego tenemos los glucolípidos, que es unido con un glúcido, es decir, con un azúcar. Las lipoproteínas, que es lípidos unidos con proteínas, y esteroides, entre otros. Y varían en su composición. Próximamente igual lo vamos a ver, está más adelante, no se preocupen. Y tenemos otro tipo de clasificación, que es según su función. Para poder entender cómo se clasifica, tenemos que entender una definición importante, que es un proceso químico que se llama saponificación. A mí me hace recuerdo a ese detergente que se llama Sapolio, ¿verdad? Tiene mucho sentido, ahorita lo van a entender. Saponificación es un proceso donde los lípidos, ya avanzamos pH, ¿verdad? Sabemos que una base es de que en la escala, digamos, de pH tiene que ser un número mayor a 7, ¿verdad? Porque si es menor es ácido. En el caso de este es una base, es decir, que tiene que ser alcalino. Entonces, este lípido reacciona con una base para formar jabón y glicerina. En este caso aquí tenemos, por ejemplo, el aceite, que se une con el hidróxido de sodio para formar la saponificación y sacar de aquí los dos productos que vienen siendo el jabón y la glicerina. Ya. Entonces, se clasifican en dos, saponificables y no saponificables. Los saponificables contienen ácidos grasos y pueden hidrolizarse en presencia de estas bases fuertes para producir el resultado que viene siendo el jabón, ¿no? Estos pueden ser triglicéridos, cera, fosfolípidos, glicolípidos, entre otros. Y los no saponificables, que pues, tienen características completamente contrarias. Estos no contienen ácidos grasos, no forman jabón, y entre ellos están los esteroides, como el colesterol, la hormona esteroidea, y las vitaminas liposolubles. ¿Hasta ahí entienden todo claro? Me ponen un biencito para ver si es que están entendiendo. Disculpe, ¿puedes pasar a la primera diapositiva, por favor? Solo quiero verla. ¿A la primera? Ajá. Ya. ¿Esta? Sí. Ya. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Sí, gracias. Ya. Ahora sí puedo seguir. Ya, prosigamos. Si tienen alguna duda, me preguntan nomás. Ya. Entonces, hay que ver cuáles son los tipos, los diferentes clases, digamos, que hay de lípidos. Tenemos los ácidos grasos, lo vamos a apuntar cada uno. Primero tenemos los ácidos grasos, luego los triglicéridos, que entre ellos están las grasas y los aceites. Luego están los fosfolípidos, que tienen la característica de contener un grupo fosfato, el AP es de fósforo. Los esteroides, que contienen este anillo en carbono, es su característica, está en forma de anillo. Los eicosanoides, que tienen 20 carbonos, bueno, proceden de diferentes lípidos que tienen 20 carbonos en su estructura. Las vitaminas liposolubles, que aquí están precisamente las que les decía, la D, la E, la K y la A. Y las lipoproteínas. Vamos a comenzar con los ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos? Se conocen como el lípido más simple, es decir, como les decía, los monómeros de lo que vienen siendo los lípidos, porque de varios ácidos grasos se forma un lípido. Son usados para sintetizar otro tipo de compuestos, como es los triglicéridos y los fosfolípidos. Como aquí pueden ver en la estructura, este es un ácido graso, ¿ya? Y se une con un glicerol para posteriormente formar otro compuesto que sería el triglicérido, ¿verdad? Entonces, los ácidos grasos también pueden ser catabolizados si generar ATP, que viene siendo, a ver si se acuerdan, adenosin trifosfato, que es la forma de energía almacenada en el cuerpo. Exactamente. Es la forma de energía almacenada en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, los ácidos grasos se pueden catabolizar, es decir, destruir para que podamos tener energía. Ya. Entonces, un ácido graso está conformado por un grupo carboxilo y una cadena de hidrocarburos. Memorícense bien esto, y ahorita vamos a ver qué significa. ¿Ya? El grupo funcional carboxilo, que tiene esta forma de acá, está formado por un átomo de carbono, como pueden ver aquí está el átomo de carbono,
unido a un oxígeno con un doble enlace, estas dos rayitas de aquí vienen siendo el doble enlace, y luego este oxígeno está unido a un hidrógeno del hidroxilo, pues, ¿no? Y le da el carácter ácido para poder liberar este protón que viene siendo la H, ¿verdad? El hidrógeno, para que deje de ser ácido, ¿no? Entonces, por eso es que le da la característica de ácido. Entonces, este es el grupo hidroxilo, viene dando formado, esta sería su fórmula, ¿ya? Y luego tenemos la cadena de hidrocarburo, que es una secuencia de átomos unidos de carbono, ven, carbono, 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 seguidito entre sí, formando una línea, y que tienen alrededor átomos de hidrógeno. Como ven, todos tienen en su periferia átomos de hidrógeno, ¿verdad? Puede ser tanto larga y puede ser lineal o ramificarse. En este caso es lineal, si se dan cuenta. Y ahorita vamos a ver cómo sería cuando tenga ramificaciones. Es justamente lo que vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos los ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Cómo los podemos diferenciar? Los ácidos grasos saturados son los que contienen solo enlaces covalentes simples. Como pueden ver aquí en la imagen, ¿ven? Ven un carbono, enlace simple, enlace simple, enlace simple. En este caso aquí, enlace simple, todo simple, ¿verdad? Y sigue una línea recta, es lineal. Entre carbono. Ustedes dirán, pero aquí un enlace doble, ¿no? Pero no. Aquí lo que se refiere es que está entre los carbonos, entre el carbono y el oxígeno. Lo que se refiere aquí es entre los carbonos. Y como ven, todos son simples, ¿verdad? Entonces, también como carecen de enlaces dobles, porque todos son simples, cada átomo de carbono está saturado, porque no tiene a qué más unirse, ¿verdad? Está ya unido un hidrógeno, carbono, y ya no se puede unir con otra molécula. Es por eso que se utiliza la palabra saturado, es decir, que no se puede unir con otro más. ¿Ya? Un ejemplo viene siendo el ácido palmítico. Y luego tenemos los insaturados, que viene siendo el de acá arriba, ¿no? Que tiene uno o más enlaces covalentes dobles. Como podemos ver acá, está el enlace doble entre los átomos de hidrógeno, ¿verdad? Esto quiere decir que el átomo no está completamente saturado. ¿Por qué? Porque aquí se puede seguir uniendo a otras moléculas, se puede seguir uniendo. Y este enlace doble provoca una curvatura, si pueden ver. O sea, se llama bucle. Es una curvatura que hace que se ramifique esta cadena, ¿no? Entonces así se pueden dar cuenta. Entonces, cuando vean una curvatura, quiere decir que aquí está el doble enlace, justo donde está el doble enlace. También pueden haber ácidos grasos monoinsaturados, es decir, que solo tiene un doble enlace, como este es el caso, o puede haber con más de un doble enlace que se llamaría poliinsaturado. Ya, aquí también podemos ver, aquí sería un ácido graso saturado, todo recto, sin ningún enlace doble, completamente saturado, y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, están todas las leches enteras, queso, carnes rojas, entre otras. Y están los ácidos grasos insaturados, que como ven, tiene su ramificación. Está chueco, está curvo, porque tiene su doble enlace aquí. Y aquí algunos ejemplos podrían ser la carne de pescado altamente en grasa, puede ser la palta, aceite de oliva, nueces, entre otros. Ahora vamos a pasar a los triglicéridos. Tri viene de la palabra 3, pues, ¿no? Entonces sabemos que ya nos indica aquí que son 3 ácidos grasos. Se considera el lípido más abundante del cuerpo y también en la dieta, es decir, el que más consumimos. Es la forma de energía química más altamente concentrada en el cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decir de que en el cuerpo la mayor parte de los lípidos están almacenados en forma de triglicérido. Ya. Un triglicérido está formado, como dice su nombre, con una molécula de glicerol, por eso glicérido, glicerol, y 3 moléculas de ácidos grasos, por eso el tri. Entonces, una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos forman un triglicérido. Este triglicérido tiene una alta carga energética, porque aporta más del doble de energía por gramo que los hidratos de carbono y las proteínas. Es decir, que un gramo de este tipo de un triglicérido tiene muchísima más energía que me pueda brindar que una proteína o que un hidrato de carbono, ¿ya? Aquí podemos ver la estructura. Este es un glicerol que tiene 3 carbonos. ¿Sí? ¿Puedes explicar el triglicérido un poquito más rápido, por favor? ¿Un poquito más rápido? Menos rápido, por favor, el triglicérido, por favor. Menos rápido. Ya, gracias. Por favor. Ya. Otra vez. Entonces, triglicéridos, viene la palabra tri, que quiere decir 3, que es el lípido más abundante del cuerpo. Acuérdense que es el que más hay. La forma de energía que se almacena, o sea, en más cantidad en todo el cuerpo ya.
Todo lo que, digamos, si yo como grasita de más, cualquier cosa, digamos, si, no sé, me comí una hamburguesa, lo que sea, y me sobra energía, me sobra esa grasa, se va a guardar en forma de triglicéridos en mi cuerpo. ¿Cómo está formado? Está formado por una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. En la siguiente imagen, en la que voy a mostrar después, ahí se puede ver cómo está formado, digamos, ¿no? Químicamente. Y cada gramo de triglicéridos tiene una cantidad muy alta de energía, ¿ya? Mucho mayor que lo que vienen siendo los hidratos de carbono y las proteínas. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Sí? Ya. Entonces, esto es lo que le quería mostrar. Esto es un triglicérido. Hay que ver cómo está formado. Esta es una molécula de glicerol que tiene 3 carbonos. Y esta es una molécula de un ácido graso. Como ven, es una cadena de puros carbonos. Carbono, 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 carbono. Eso viene siendo un ácido graso, como les había explicado, ¿no? Que tiene aquí su cadena de hidrocarburos, así se llama. Y cuando se unen, como pueden ver acá, esta es la molécula de glicerol y este es el ácido graso. Cuando se unen, forman un triglicérido. ¿Por qué? Porque aquí hay 1, 2 y 3 ácidos grasos. Entonces, está el glicerol y los 3 ácidos grasos y forman un triglicérido. Eso es lo que quiero que entendamos. Aquí hay una reacción importante, ¿ya? Cuando se produce esta reacción, se produce una unión que se llama la unión de éster, que es lo que la vamos a poder ver un poquito más adelante, ¿ya? Aquí continuamos con lo que yo les decía. Nosotros tenemos una capacidad ilimitada para almacenar triglicéridos. Es decir, que podemos seguir, como saben, pues seguimos engordando, ¿no? Sin límite, por así decirlo. En todo lo que viene siendo los excesos de hidratos de carbono, es decir, carbohidratos, de proteínas, de grasas, de aceites, de la dieta, tienen todos el mismo destino. Se van a ir a almacenar al tejido adiposo, o sea, la grasa. Tejido adiposo que está alrededor del abdomen, en los brazos, en diferentes partes, ¿verdad? Entonces, todo se va a almacenar en ese tejido, ¿ya? Por si acaso, si me levantan la mano no veo, entonces me hablan nomás, ya, no pasa nada que me interrumpan, no pasa nada. Ya, aquí viene lo que les comentaba. Para que se produzca esta unión de glicerol con el ácido graso para formar los triglicéridos, tiene que haber una reacción química. La R y la X significa reacción, ¿ya? Para que entiendan. Mediante reacción de síntesis por deshidratación. Síntesis sabemos que es creación, ¿no? Entonces nos da la idea que está creando un nuevo compuesto, ¿no? Y deshidratación, ¿por qué? Porque pierde agua, ¿ya? Entonces, se unen los 3 ácidos grasos, 1 a cada carbono del glicerol. Como sabemos, tenían 3, ¿no? 1, 2 y 3 carbonos del glicerol. Entonces, se une cada ácido graso a ese carbono, ¿ya? Esta unión produce que se elimine una sustancia, es decir, una molécula de agua, ¿ya? Por eso se llama deshidratación. O sea, cada vez que se une un ácido graso con un carbono de glicerol, se produce una deshidratación, es decir, que se va una molécula de agua. Como pueden ver, aquí está la molécula de agua, ¿verdad? Y se forma un enlace o una unión que se llama éster. Es muy importante que se acuerden de esto, ¿ya? Un enlace o unión que se llama éster, que se produce mientras se elimina una molécula de agua cuando se une el glicerol con un ácido graso, ¿verdad? ¿Hasta ahí lo entendieron esa parte? ¿Se entendió? Sí. Ya. ¿La que lo puede volver a explicar? Está la reacción. Ya, claro, no pasa nada. Ya. Se produce una reacción de síntesis por deshidratación. Síntesis de creación y deshidratación de pérdida de agua, ¿no ven? Entonces, esta es la molécula de glicerol y este es un ácido graso, ¿ya? Para formar un triglicérido necesitamos que se unan, ¿verdad? Entonces se tiene que formar una unión, porque ¿qué lo va a unir? ¿Qué va a ser el pegamento para que se unan? Tiene que ser una unión química, ¿verdad? Un enlace químico, ¿no? Entonces, se va a unir el carbono, este carbono de acá, se va a unir con el oxígeno para poder formar este componente y eliminar lo que le sobra. Lo que le sobra es esta molécula de agua que se forma por el hidrógeno de glicerol y el hidroxilo del ácido graso, ¿ya? Entonces se forman, como ven, una H y una O, entonces forman H2O, que es el agua, ¿no? Entonces eso es lo que elimina, eso es la deshidratación. Y se forma aquí la unión éster, que viene siendo, o sea, lo que se une, pues básicamente, ¿no? ¿Cómo se unen? ¿Ya? Y luego se produce otra reacción.
se puede producir, que es la reacción inversa, es decir, la contraria, que se llama hidrólisis. Si esta era deshidratación, esta se llama hidrólisis, que hace lo contrario, degrada una sola molécula de un triglicérido. ¿Qué quiere decir? Ya está unido ya el triglicérido, ¿ya? Y yo digo, necesito yo energía, lo voy a romper, y lo deshace. Eso es hidrólisis, lo rompe y lo vuelve como era antes, separado 3 moléculas de ácidos grasos y separado el glicerol, ¿no? Lo destruye para que se vuelva como estaba antes, ¿ya? Y cuando hace esa reacción, obtiene energía, para que, o sea, libera los ácidos grasos para que próximamente se puedan oxidar y así obtener energía, ¿ya? Esta es la reacción inversa. Entonces, deshidratación, la unión de los 3 ácidos grasos con el glicerol para formar el triglicérido mediante la unión éster y la deshidratación, por lo que pierdo agua, y la reacción inversa, que quiere decir, que es la hidrólisis, que quiere decir que yo lo destruyo, lo deshago y lo vuelvo como estaba antes, separado. 3 ácidos grasos separados y el glicerol sueltito, ¿no? Así, para obtener yo energía de nuevo. Entonces, esto me da a entender cuándo se produce, pues, ¿no? ¿Por qué? A mis reservas de grasa, pues, ¿no? Entonces, va a producir la hidrólisis para que yo pueda deshacer estas moléculas de triglicéridos que estaban almacenadas, guardaditas, ¿no? Las deshace para que yo obtenga energía. ¿Se entiende? Disculpe, Sí, ya. ¿Sí? En un triglicérido puede haber, digamos, 2 cadenas de saturado y una de insaturada, o las 3 tienen que ser de saturado. Se puede. Es por eso que hay tipos diferentes, digamos. Puede haber, justamente hay, digamos, una imagen muy famosa, que es un redondito y se ve como una patita así levantada, es porque tiene una cadena insaturada y luego tiene otra recta. Entonces pareciera como si fuera una personita que está levantando una patita. Entonces se puede tener combinaciones de saturadas e insaturadas. Se puede. El fosfolípido. Se puede. Ya. Ok, gracias. Exactamente. El fosfolípido viene siendo un ejemplo de este caso, digamos. Tiene una que es insaturada y la otra saturada, ¿sí? Depende del caso, hay diferentes tipos. Ya. Ahora vamos a proceder a explicar un poquito más acerca de los triglicéridos, es bastante amplio. Pueden ser sólidos o líquidos en temperatura ambiente. Entonces pueden ser grasas o aceite. En el caso de las grasas, se considera pues un triglicérido sólido. Nosotros sabemos que en la carne roja, ¿no ve? En la grasa de la carne, está pues sólida, ¿no ven? No está en estado líquido, a eso se refiere, ¿no? En este caso, tiene en ácidos grasos mayormente saturados, es decir, que no tienen enlaces dobles, como habíamos dicho, no tienen, por lo que son rectitos nomás, ¿no ven? Rectitos. Entonces, como son rectitos y no hay nada que los divida porque no están ramificados, no es así en esta forma, están rectos, se pueden apachurrar, digamos, se pueden aproximar y se pueden solidificar formando esa grasa sólida, ¿no? Saturada, ¿ya? Este caso se llama grasa saturada, precisamente. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a buscar la imagen anterior para que se guíen. Como imaginemos de que esta es una de las porciones, digamos, de esta grasa, ¿no? Si es que yo tengo otra acá y son todas rectas, se pueden juntar, se pueden como que comprimir para que sea sólido, ¿me entienden? En cambio, en el otro caso, ahorita lo vamos a ver, como los enlaces son insaturados, tienen esa como ramificación, y esa ramificación no les permite que se unan tanto, por eso es que se pueden hacer líquidos, ¿ya? Entonces, los triglicéridos sólidos, en este caso las grasas, están, como sabemos, en las carnes, mayormente en las carnes rojas, como nosotros sabemos, en los lácteos no descremados, como la leche entera, el queso, la manteca, y en algunos vegetales, como el aceite de coco, manteca de cacao, entre otros, ¿ya? Esos se consideran grasas, por así decirlo, dañinas, las saturadas. Por eso es que una dieta rica en este tipo de grasas saturadas se asocia con enfermedades cardíacas, con cardiopatías o tipos de cáncer colorectal, por ejemplo, porque son difíciles de digerir, ¿ya? Por eso es que no son las más ideales que nosotros comamos, digamos, todo el tiempo. Y luego tenemos los aceites. Los aceites vienen siendo un triglicérido líquido. Por ejemplo, no sé, pues aceite de oliva, entre otros, son triglicéridos líquidos, ¿no? Este estado líquido en su estado natural, en temperatura ambiente. Y está conformado por ácidos grasos mayormente insaturados, como les decía, que tienen 1 o 2 enlaces dobles. Y cuando tienen enlace doble, ¿qué pasaba? Se formaba esa curva, ese bucle, ¿no? Que hacía de que se ramifique, ¿no? Y parezca una patita doblada, ¿no? Entonces,
impide que los ácidos grasos se aproximen mucho, por lo que no se solidifican, lo que les decía, se quedan en estado líquido, para que no se puedan comprimir, no se puedan unir. De un enlace, más de 2 enlaces dobles, y los monoinsaturados que tienen solamente un enlace doble, ¿ya? Y en este caso es lo contrario. Viene siendo una dieta rica en este tipo de triglicéridos o ácidos grasos insaturados, viene siendo asociada con la salud cardiovascular. Entonces es positivo comer y consumir este tipo de aceite, ¿ya? Y tenemos las poliinsaturadas y las monoinsaturadas. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Sí? Ya. Las poliinsaturadas Las poliinsaturadas contienen triglicéridos compuestos, como lo mismo dice, o sea, la misma palabra lo dice, por ácido graso poliinsaturado. Los ejemplos que tenemos, los que les mencionaba hace rato, aceite de maíz, de cártamo, de girasol, aceite de soya, y los pescados grasos, como el salmón y el atún, que son bastante saludables, o sea, son recomendables que los consumamos, ¿ya? Y las monoinsaturadas, que vienen teniendo ácidos grasos monoinsaturados, como dice el nombre. Ahí tenemos el aceite de oliva, el maní, la canola, las nueces y las paltas, ¿ya? Porque tiene un tipo de aceite que es positivo para nuestra salud. Entonces, estos dos reducen el riesgo de enfermedad cardíaca y enfermedades como la aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? Que es la acumulación de la grasa en las arterias, por ejemplo, ¿no? Entonces, es positivo consumirlo. ¿Le puedo dar una anterior diapositiva, por favor? Anterior diapositiva, ya. Ahí está. Ahí está. ¿Eso? De todas formas, se lo voy a pasar el link de la diapositiva, no se preocupen. Lo voy a pasar, no pasa nada. Gracias. Ya. ¿Sigo? Ya. Fosfolípido, ¿ya? Este viene siendo precisamente el que estábamos queriendo hablar, ¿no? Sabemos que es muy importante y es bastante preguntable en el examen, yo creo que es muy preguntable. Tenemos que saber cómo están compuestos. Los fosfolípidos están compuestos por 2 cadenas de ácidos grasos, que son estos de acá, pueden ver 2 cadenitas, ¿no?, de ácidos grasos, unidas a los 2 primeros carbonos del esqueleto. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el glicerol había 3 carbonos, ¿verdad? 1, 2 y 3 eran, ¿no? ¿Se acuerdan? Y a cada uno se le unía un ácido graso y un ácido graso para formar un triglicérido, ¿verdad? En este caso, solamente se van a unir 2 cadenas de ácidos grasos. Entonces, uno aquí y otro acá. Y en el tercero ya se va a unir otra cosa, ya no un ácido graso, se va a unir un grupo fosfato, ¿ya? Que se une en este último espacio, en el tercer puesto, ¿no? Del carbono. Que puede añadir otro tipo de moléculas como el hidrógeno, digamos. Entonces aquí podemos observar una cadena de ácido graso, otra cadena de ácido graso, y aquí tenemos el glicerol, ¿no? Que está unido con el grupo fosfato, ¿verdad? Esta cabecita viene siendo el grupo fosfato. Entonces aquí está la cosa, ¿no? Fosfolípido formado por el glicerol, más 2 cadenas de ácido graso, más un grupo fosfato. ¿Se entiende, no? La diferencia. Porque un triglicérido está unido por el glicerol y 3 cadenas de ácidos grasos. En este caso, no es así. Ya, se entendió. Listo, prosigamos. Entonces, tiene una característica muy interesante, lo que viene siendo este fosfolípido, ¿ya? Tiene una cabeza y 2 colas, ¿no? La cabeza contiene el grupo fosfato, como habíamos visto, que era esta parte de acá, ¿verdad? Y es polar. Ya sabemos, a ver si se acuerdan a qué se refiere polar. ¿Alguien me responde? Se lleva bien con el agua. Se lleva bien con el agua. Exactamente, se lleva bien con el agua. Entonces, como se lleva bien con el agua, puede formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua, pues, ¿no? Entonces, como dijeron sus compañeros, se lleva bien con el agua. Entonces, esta cabecita acá es hidrófila. O hidrofílica, también es lo mismo, hidrofílica. Es decir, que se lleva bien con el agua, ¿no? Tiene afinidad con el agua. Y luego tenemos las 2 colas, que están compuestas por ácidos grasos no polares. Entonces, esto quiere decir que no se lleva bien con el agua, es decir, que son solubles con los lípidos. Por lo que pueden interactuar solamente con eso, digamos, con los lípidos. Entonces, es hidrofóbica, lo que les decía, agua, fóbica, no se lleva bien con el agua. Entonces, tiene una cabecita que tiene afinidad con el agua y sus 2 colitas que no tienen afinidad con el agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le llamamos a esta estructura? Cuando tiene una parte polar y una parte no polar. Se conoce como anfipática. ¿Por qué? La palabra anfi quiere decir a ambos lados y pática, sentimiento. Pero aquí no tenemos que centrar en que dice anfi, ¿verdad? Porque es a los 2 lados, que varía, digamos, ¿no?
Entonces, hay algo aquí importante que me gustaría que yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando para el CUP me confundía bastante, es que hay bastantes términos para decir que una sustancia es o no, que tiene o no afinidad por el agua, por el aceite, ¿no? O por los lípidos. En el caso de polar, hidrofílica, soluble en agua e insoluble en lípido, todo quiere decir lo mismo, ¿verdad? Todas estas quieren decir de que le gusta el agua, ¿verdad? Y en este caso, no polar, apolar, hidrofóbica, lipofílica, insoluble en agua y soluble en lípidos, quiere decir que le gusta pues los lípidos, ¿no? ¿Entienden? Esta parte a mí me confundía bastante porque a veces en el examen, por ejemplo, utilizan palabras diferentes y a uno los puede confundir. Por ejemplo, a ver, otro nombre de los triglicéridos sería triacilgliceroles, por si les toca, para que no se asusten, por si les toca por ahí, a veces uno no tiene conocimiento y no se le ocurre, pues se confunde, ¿no? Entonces, es importante que se fijen pues en los diferentes nombres de cada cosa, porque a veces eso nos toma el pelo. Por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿no? Que uno a veces solo conoce como glóbulos rojos, pero otros le dicen eritrocito, etcétera, ¿no? Es importante que se sepan los nombres. Ya. Vamos a seguir con los esteroides, ¿ya? Los esteroides usualmente tienen 17 carbono y tienen una característica muy importante a diferencia de los demás. Están compuestos por anillos, ya no cadenas, sino ahora anillos de átomos de carbono. Es decir, que tiene una estructura cíclica, ¿ya? En este caso, como decimos, 4 anillos de átomos de carbono, tenemos 3 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos. Esto no es necesario que todavía se lo aprendan, la verdad, no está en el temario, pero por si acaso ahí se los dejo, por si lo quieren ver, no sé si a alguien le gustaría adentrarse un poquito más en el temario, lo puede revisar, pero no está, no se preocupen. Luego tenemos los esteroles, que vienen siendo precisamente unos tipos de esteroides. Entre ellos tenemos el más conocido, que vendría siendo el colesterol. Tenemos los estrógenos. Ya sabemos que los estrógenos y la testosterona vienen siendo hormonas sexuales, ¿verdad? Los estrógenos son hormonas femeninas y la testosterona viene siendo la hormona masculina, que da las características, las funciones sexuales y los caracteres sexuales pues, que desarrollamos, ¿no? Luego tenemos las sales biliares, que también son derivadas del colesterol. A ver, ¿dónde se produce la bilis, chicos? En el hígado. En el hígado. Exactamente. Exactamente. Listo. Luego tenemos el cortisol, que también es una hormona, cortico suprarrenal, que se produce pues, en la glándula suprarrenal y se conoce como la hormona del estrés. Y luego tenemos la vitamina D, que también es parte de estas vitaminas liposolubles, pero es la más conocida, ¿no? Entonces, los esteroles, todos estos de acá, tienen un grupo hidroxilo, ¿ya? Este grupo hidroxilo es polar, hace que los esteroles sean débilmente anfipáticos, es decir, que no son tan, por así decirlo, no se llevan tan bien con ambos compuestos, tanto el agua como los lípidos, ¿ya? Y aquí tenemos los tipos de esteroides y un poquito de sus funciones. Yo he visto de que en su temario hay un cuadrito pequeñito a un lado que menciona así brevemente las funciones más importantes de cada uno, ¿ya? Por ejemplo, el colesterol, que tiene una estructura cíclica y tiene un ciclo que es muy conocido, seguramente lo van a escuchar, es un nombre bastante largo, pero seguramente lo van a escuchar cuando lleguen bioquímica, que es el ciclo pentano-perhidrofenantreno, que es una característica muy importante del colesterol en su estructura, ¿ya? Es precisamente esto, es pentano de 5, ¿verdad? De 5 lados. Luego tenemos que también es precursor de otros esteroides, es decir, que a partir del colesterol se pueden formar otros tipos de esteroles, ¿verdad? De esteroides. Tenemos que también tiene una gran región no polar formada por estos 4 anillos que ya les había mencionado y una cola de hidrocarburos. Y también es parte de la estructura de la membrana celular, es decir, que aparte de que haya fosfolípidos en la membrana celular, también hay colesterol, que justamente están entre medio de las moléculas de fosfolípidos. Son como, bueno, después les voy a mostrar una imagen, se la voy a pasar al grupo, ¿ya? Luego tenemos los estrógenos y la testosterona, que ya les había dicho que se encarga de la regulación de la función reproductiva y las características sexuales. El cortisol, que aparte de ser la hormona del estrés, mantiene niveles de glucemia normal, ya se encarga de regular lo que viene siendo el azúcar en sangre, ¿ya? Luego tenemos las sales biliares, que ayudan a la digestión y a la absorción de lípidos. Sin ellas no se podría absorber los lípidos, por eso son necesarias para la digestión. Y también la vitamina D,
que se encarga del crecimiento óseo y la regulación del calcio en el cuerpo en general. Ya, la vitamina se necesita precisamente para, mediante la luz solar, es que se activa la vitamina D. Ya, por eso es que dicen de que para que uno tenga los huesos fuertes tiene que tomar el sol. Es interesante, ¿no? Ese dato, pero es bastante importante que lo sepan. Ya. Luego tenemos los últimos, casi los últimos de los lípidos, que vienen siendo los eicosanoides, que son derivados de un tipo de ácido graso que tiene 20 carbonos en su composición. Se llama ácido araquidónico. Hay diferentes tipos de ácido graso, o sea, según la cantidad de carbonos que tengan, digamos. El ácido oleico, entre otros, son bastantes, la verdad. Entonces podrían revisarlo igual si desean. Y tiene 2 subclases, las prostaglandinas y los leucotrienos. Seguramente han escuchado estos dos tipos de lípidos, ya que están muy presentes en todo lo que tiene que ver con la reacción inflamatoria, ¿ya? Por ejemplo, las prostaglandinas modifican la respuesta de hormonas, se encargan de la respuesta inflamatoria, vasodilatación, regulación de la presión arterial, coagulación, protege la mucosa gástrica porque estimula la producción de mucus, digamos, de moco, para que puedan proteger la barrera interna, digamos, del estómago para que no se produzcan úlceras. Se encarga también de la activación de la ovulación, modular la fiebre y el dolor. Y los leucotrienos también son mediadores de la inflamación. También se encarga de otros procesos como la broncoconstricción, que es decir, como que los bronquios se constriñan, no sé cómo explicar, se aprieten. Luego tenemos la quimiotaxis, que es una reacción que se produce cuando hay un tipo de inflamación. Se libera un tipo de sustancia para atraer a todo lo que vienen siendo los macrófagos, los glóbulos blancos, para que puedan reaccionar y soltar sustancias de protección, ¿ya? Entonces, los leucotrienos se encargan también de la quimiotaxis, que es esta situación, digamos, como que los llaman, como que le dicen, aquí está el problema, vengan acá. Eso se encarga de la quimiotaxis. Y la respuesta inmune también, ¿no? Que va relacionada con la anterior. Y luego tenemos estos últimos, que vienen siendo los carotenos, que se encargan de la síntesis de vitamina A. Sabemos que la vitamina A es esencial para la visión, ya que produce pigmentos visuales del ojo. También es un tipo de antioxidante y se considera teratógena. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué teratógena? Como saben, las vitaminas liposolubles, como son lípidos, son liposolubles, pueden pasar fácilmente a través de la membrana celular, ¿verdad? Fácilmente. Entonces, por ejemplo, en mujeres embarazadas es peligroso que consuman mucha vitamina A, porque puede producir, o sea, que el bebé tenga problemas en su formación. Eso quiere decir teratógena, ¿ya? Terato es de monstruo y tógena, pues, básicamente, o sea, de como congénita, ¿ya? Entonces, eso quiere decir, para que entiendan más o menos la palabra. La van a escuchar muchas veces. Luego tenemos la vitamina E, que tiene funciones en la cicatrización, mejora la función del sistema nervioso y también es antioxidante. La mayoría de las vitaminas son antioxidantes. Luego tenemos la vitamina K, que se encarga de la síntesis de proteínas de la coagulación sanguínea. Es muy importante en la cascada de la coagulación. Luego tenemos las lipoproteínas, que se encargan de transportar los lípidos en la sangre en sí. Es lo que les decía, que los lípidos se tienen que agarrar sí o sí de una lipoproteína, o bueno, ciertos lípidos, para poder pasar a través de la sangre y transportarse, ¿no? Transportan los triglicéridos, TIG significa triglicéridos, y colesterol a los tejidos y eliminan el exceso de colesterol de la sangre a través del hígado. Y bueno, eso sería todo, chicos. No sé qué les parece, si tienen alguna pregunta. Espero que les haya gustado y me hayan entendido, que es lo más importante. Y nada, un gusto darles clases, la verdad. Disculpe, las clases están grabadas, es que casi entré al último tiempo. Sí, la están grabando, si no me equivoco, no sé si está algo ahí, pero la van a subir a YouTube, me dijeron. Me alegra que les haya gustado, chicos. No sé, les mando los mejores de los ánimos, métanle ganas, todo vale la pena al final, siempre. Y nada, me alegra que les haya gustado. Y suerte, estudien, tienen que estudiar, es lo más importante. Concéntrense en el temario que les dieron, todo lo del examen entra en el temario que les dieron a ustedes. Todas las preguntas están ahí. Procuren tomar atención a las... Por ejemplo, a mí me pasaba de que yo a veces leía muy rápido la pregunta y me confundía, por ejemplo. Tómense el tiempo de leerlo bien, su pregunta, las respuestas. Siempre hay preguntas trampa. A veces todas las respuestas se parecen mucho. Entonces, tómense el tiempo, no se apresuren para responder. Y nada, eso. En el grupo le van a mandar el link, yo creo. Eso. Gracias.
Gracias por la clase, hasta luego.